pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Servir a Dios es hacer su voluntad. Hermanos, nuestra vida debe ser una vida de servicio, servir a Dios y también servir a los demás. En Josué capítulo 24, versículos 14 al 17, vemos a Josué en su discurso de despedida, dirigiéndose al pueblo. Dice así: ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir al Señor. En otras palabras, les estaba diciendo que tenían que dejar la idolatría. Verso 15, y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero aquí hace una tremenda declaración, dice, pero yo y mi casa, yo y mi familia, serviremos al Señor. Y en el verso 16 vemos la reacción del pueblo. Dice así: entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal cosa acontezca, que dejemos al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la esclavitud, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. La voluntad de una persona, hermano, le empuja a que tome decisiones y de ella depende todo lo que hace. No podemos renunciar a nuestra voluntad, sino que debemos ejercitarla, debemos ponerla en acción. Eso sí, debemos dirigir nuestra voluntad a obedecer a Dios y a permitir ser controlados por el Espíritu Santo. Esto es lo que significa someter nuestra voluntad a Dios. Jesús fue ejemplo de ello, y en Lucas capítulo 22 versículos 41 y 40 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró al Padre diciendo, si quieres, pasa de mí este mal trago, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese mal trago que Jesús tenía que pasar, aparte del sufrimiento físico, él lo consideraba como el gran trago del tener que separarse de la presencia del Padre. El Padre, al cargar Jesús con todos nuestros pecados, se hizo pecado y Dios el Padre tuvo que mirar hacia otro lado. Hermanos, cuando de parte de Dios recibamos la revelación de su palabra o nos dé una visión, no debemos preocuparnos por lo que Él hará, sino únicamente por lo que nosotros debemos hacer para alinearnos con su voluntad. No podemos dejarle a Dios la responsabilidad de nuestras decisiones. En el Salmo 37, en el verso 5, David dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Nuestra voluntad, hermanos, debe ser confiar en Dios, y cuando así lo hacemos, Dios obra. Dios hará lo que tenga que hacer, pero yo debo hacer mi parte. Podemos alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios, o podemos alinearla con nuestros deseos, con nuestra voluntad, que seguramente serán deseos de nuestra carne. En Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14, Pablo dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Dice el verso 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Está hablando de una muerte espiritual. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, tendréis vida, viviréis. Y el verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, todos los que son guiados por el Espíritu Santo demuestran su condición de ser hijos de Dios. Dios sabe y conoce lo mejor para nosotros. Su voluntad no será nunca algo que nos perjudique. En Jeremías 29:11, Dios hablando al pueblo dice, porque yo sé los pensamientos, yo sé cuál es mi voluntad acerca de vosotros, dice el Señor, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es nuestra decisión seguir nuestra propia voluntad o aceptar la voluntad de Dios. Seguramente esta será la mejor decisión,
la decisión más sabia. Toma pues la decisión de servir y serle fiel a Dios. Esto va a implicar quizá el encontrar oposición, muy probablemente oposición de tu familia, de amigos, etc. Pero puede incluso que lleguen a odiarte, pero la bendición de Dios es lo más importante, te alcanzará siempre. Jesús dijo en Juan 15, versos 18 al 19, si el mundo os aborrece, en otra traducción dice os odia, sabed que a mí me han aborrecido, me han odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia, os aborrece. Si el mundo está diciendo os odia, recuerden que a mí, vuestro maestro, me han odiado antes. Si pertenecierais al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero dice, vosotros ya no formáis parte de este sistema mundano, yo les elegí para que salieran de él, por eso las personas que viven en este sistema contrario a la voluntad de Dios os odia, os aborrece. Hacer pues, y termino, hacer pues la voluntad de Dios es servir a Dios. Toma la decisión que tomó Josué cuando dijo, vosotros podéis hacer lo que queréis, pero yo y mi casa serviremos al Señor, haremos la voluntad de Dios. Hermanos, hacer la voluntad de Dios es servir a Dios. Bien, pues hasta aquí el mensaje que tenía para hoy. Bendiciones para todos, un abrazo.